¿Qué basurero de país tenemos? ¿Qué basurero de país dirigido por un basurero de gobierno que nos restriega permanentemente en la cara cuánto hemos fallado como sociedad? Cuánto hemos fallado como país, como nación, como pueblo, como gente, como cultura, como individuos racionales. Cuánto hemos fallado como seres humanos. El día de hoy todos hemos presenciado cómo la administración de Biden toma 3 medidas 3 días antes de salir de poder, que se está haciendo una moda, recordemos a Obama, en la que elimina o suspende 3 cosas. La primera, a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo, a pesar de que no ha cambiado absolutamente nada en los últimos años, años en los que se mantuvo a Cuba en esa lista. Número 2, la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. Recordemos que es el título que le permite a todas las entidades norteamericanas o ciudadanos norteamericanos que tienen derechos de reclamación sobre propiedades confiscadas en Cuba, pues demandar a terceros o a terceras compañías que hagan uso de esas propiedades en Cuba. Por supuesto, porque esas propiedades siguen siendo explotadas por el gobierno cubano, pero el título 3 está dirigido a que no se aprovechen de esa explotación, no se aprovechen de esas propiedades terceras compañías. Y en último lugar, la eliminación de la lista de entidades, y en este caso es la eliminación absoluta de esa lista de entidades que tenían prohibidas determinadas transacciones por su asociación o relación al régimen comunista militar en Cuba. Porque cualquier análisis que se haga sobre esta situación nos tiene que llevar necesariamente a dos sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de saber que hay un grupo de opositores políticos o de muchachos o jóvenes que van a poder dormir en su hogar, que van a poder reencontrarse con su familia, y eso es algo de lo que claramente todos nos vamos a alegrar, pero por otro lado, todos los problemas éticos que representa el hecho de que el vecino tenga que venir a defendernos como cubanos del abusón de la familia, del abusador de la familia. El abusador de nuestra propia familia tiene que salir a mediar un vecino por nosotros mismos frente a ese abusador que tenemos en casa, frente a ese abusador del hogar. El gobierno cubano no es otra cosa que eso, un abusador que ha secuestrado a una nación y que le pide rescate a los hijos de esa nación que se encuentran en el exterior o incluso a otros gobiernos que nada tienen que ver con nosotros o no deberían tener nada que ver con nosotros. Y como sé que esta es una noticia llevada y traída y debatida durante toda la tarde de hoy, para mí la cuestión principal es esa, los problemas éticos que representa el hecho de que el mismo gobierno que se nos ha dicho durante 65 años que nos quiere matar de hambre, que nos quiere pobres, que nos quiere bajo la bota, que nos quiere conquistar, tenga que venir a mediar frente al gobierno cubano, que es nuestro aliado, nuestro representante, a quien le hemos permitido estar allí en representación nuestra, para que nosotros podamos recibir la libertad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestra familia, sabiendo que el único delito que han cometido es el de pensar diferente a ese gobierno. ¿Por qué yo considero que esto es lo más importante? Porque esto refleja hasta dónde le hemos permitido a ese gobierno cubano llegar en nombre de algo que ellos llaman revolución o en nombre de un proyecto social o de la memoria de un proyecto social que nuestros abuelos apoyaron. Hasta dónde nuestros padres y nosotros le hemos permitido a ese gobierno, que el único apoyo que recibió fue el de nuestros abuelos, abusar de una nación entera, reírse de una nación entera. Y es claramente un problema ético porque ni siquiera pueden aceptar que la liberación de un grupo grande de esos presos políticos se debe a esas negociaciones para recibir estos privilegios, estas medidas que acaba de tomar la administración Biden. No solo no van a aceptar que esa liberación, entre comillas, y podemos conversar sobre eso, tiene que ver con estas medidas que se tomaron hoy, sino que ni siquiera los van a nombrar como lo que son, como presos de conciencia o presos políticos, porque no pueden
llamar a las cosas por su nombre, porque el comunismo o el socialismo o los comunistas no van a llamar jamás a las cosas por su nombre. Y no pueden hacerlo porque en el mundo real, en la vida real, en la realidad, las cosas tienen un nombre que va siempre en contra de lo que ellos quieren promulgar. ¿Son presos políticos, sí o no? Si nosotros vamos a las razones por las que estos chicos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados, vamos a ver que se pretende criminalizar a estos jóvenes con delitos comunes, pero sabemos que la verdadera razón es la contienda política que le presentaron el 11 de julio, la mayoría de ellos. Entonces, si ni siquiera pueden aceptar la realidad tal y como es, ¿cómo es que nosotros como sociedad hemos aceptado esa fantasía comunista? Hemos aceptado como país esta verborrea comunista, este juego macabro de los comunistas, esta mentira constante de los comunistas, porque no importa lo que estén publicando, no importa que ahora estén diciendo que le enviaron una carta al Papa desde hace días para liberar determinados presos. Nosotros sabemos que ellos saben la verdad. Nosotros sabemos que ellos han asumido como parte de las negociaciones la liberación de estos jóvenes y por tanto ellos nos están mintiendo descaradamente y lo aceptamos. Y cuando digo todos, es todos, porque de una forma u otra lo hemos aceptado. Y viene a demostrarnos la forma en la que la isla se está manejando como si fuera un barrio manejado por una mafia. Como si fuera un barrio controlado por una mafia. Es así, es todo el tiempo. Cifras oscuras, secretismo, manipulación de la información, golpes por debajo de la mesa, pero apariencia de familiaridad, esquemas de jerarquía que ya nadie puede comprender, pero que entre ellos tienen sus códigos, sus formas de comunicación, completamente independiente de la forma en la que se comunican con el pueblo, completamente diferente de la forma en que pretenden informar a una nación entera. Aún así, como decía, todos estaremos contentísimos, por supuesto, de que estos muchachos, de que estos jóvenes puedan dormir en su hogar hoy. Los problemas que esto tiene, el otro problema ético que esto presenta, lo vamos a ver a largo plazo. Si nosotros pensamos en cuál o cuáles fueron las razones por las que el gobierno americano o las instituciones de seguridad en los Estados Unidos dejaron de negociar con terroristas, nos vamos a dar cuenta del peligro que representan estas medidas hoy. Y para aquellos que me dicen la mano dura con Cuba o con el gobierno cubano, ¿cuándo ha resuelto algo? ¿Cuándo ha ayudado en algo? Bueno, y mi pregunta es, ¿cuándo ha ayudado en algo la mano blanda con una dictadura? ¿Cuándo ha ayudado en algo la política de relajarse de los demócratas frente al gobierno cubano? Jamás. Jamás. De hecho, hoy Cuba está peor de lo que estuvo jamás, de lo que estuvo nunca. ¿Por qué lo digo? Porque una de las razones principales por las que el gobierno americano no negocia con terroristas, y esto sucede desde hace muchísimas décadas, es simplemente porque tú estás aceptando las condiciones del terrorista para salvar a un grupo pequeño de personas, pero pones en riesgo el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque estás incentivando con esas negociaciones, con esa facilitación de condiciones, estás incentivando que otros terroristas vengan a hacer lo mismo con quienes habrá que negociar solamente para salvar a un grupo pequeño de personas, incentivando así a su vez a otros terroristas que vendrán a hacer lo mismo. Por tanto, estás poniendo constantemente en riesgo a toda la sociedad que se verá en algún momento como víctima de nuevos terroristas y nuevos terroristas. Con Cuba ha pasado lo mismo y va a seguir sucediendo lo mismo. Si ahora Estados Unidos ha aceptado las peticiones de Cuba para liberar a su propia gente, a su propia familia, a los propios de su hogar, lo único que va a hacer es que constantemente el gobierno cubano se asegure de tener a otros familiares encarcelados para poder seguir negociando, porque ha sido premiado por esa actitud, ha sido premiado por encarcelar a más de 1000 jóvenes, a más de 1000 personas, por razones políticas. Esto que le ha dado la administración Biden hoy al gobierno cubano no es otra cosa que un premio. Y al reforzarse ese comportamiento dictatorial, pues se va a mantener en el futuro, se va a seguir manteniendo en el tiempo.
Ayer con 1000 y tantos jóvenes, mañana con 2000, pasado con 3000 y después con 5000, y siempre tendrán aseguradas las condiciones para poder negociar con el vecino para que venga a defender a sus propios familiares. A los propios familiares del secuestrador, a los familiares del terrorista. Porque esa es la relación que se está estableciendo aquí entre gobierno cubano y pueblo cubano. Relación entre abusador y abusado, terrorista y víctima. No me interesa ya siquiera si son o no patrocinadores del terrorismo. No me interesa ya si tienen o no escondidas a determinadas personas que han huido de la justicia. Son no patrocinadores, son directamente terroristas en la manera en la que se relacionan con el pueblo cubano. Porque no podemos llamar de otra manera a infundir el miedo en una sociedad entera y asegurarse de que sus propios hijos estén encarcelados para si el vecino viene a criticar, para si el vecino viene a exigir, entonces pedirle cosas a ese vecino a cambio de lo que el vecino está exigiendo. Es una relación macabra. Es un problema tan ofensivo para nosotros como país. Es una situación tan humillante para nosotros como cubanos. Tener a un gobierno que nos secuestre para pedirle rescate a un extranjero, para pedirle rescate a un vecino, es cuando menos humillante. Y esto es una crítica a todos, porque decía, todos hemos permitido que esa bota siga pisando fuerte, ya sea porque nos quedamos sin hacer nada, o ya sea porque nos fuimos para evitar hacer algo. Y en este tipo de comentarios, por supuesto, siempre habrá un paréntesis enorme en el que incluimos a todos aquellos que verdaderamente se enfrentaron al monstruo, y que ya sea que estén en Cuba o que se hayan ido por obligación o por protección de su propia familia, el resto, que es una sociedad entera, cabe dentro de este saco de humillación en el que tenemos que estar todos. La administración Biden, al aceptar estas peticiones del gobierno cubano, al premiar con estas medidas a esa dictadura cubana, lo único que ha hecho es poner en riesgo al resto de la sociedad cubana. Lo único que ha hecho es poner en riesgo a toda nuestra familia, que mañana puede ir encarcelada sin haber hecho absolutamente nada, ya no porque se enfrenten en una manifestación, ya por lo que sea. Porque salieron a la calle a botar la basura. Es simplemente que ahora el gobierno cubano lo único que necesita es asegurarse de que dentro de las cárceles haya un grupo de gente siempre para negociar con cualquiera que venga a exigir un poco de libertad, con cualquier vecino extranjero que venga a exigirles un mínimo de decencia como gobierno. Entonces está en riesgo el resto del país, está en riesgo el resto de la sociedad cubana, está en riesgo nuestra gente, el resto de nuestra gente, los que en teoría estaban en libertad. Qué agradable será dormir hoy sabiendo que al menos la mitad de esos jóvenes del 11 de julio estarán junto a su familia. Pero qué triste saber que para que ellos estén junto a su familia, nosotros tenemos que hundirnos más en el fango de la vergüenza que es hoy ser cubano. Hoy me escribían algunos por TikTok que no deberíamos estar demasiado preocupados, teniendo en cuenta que en pocos días habrá un cambio de administración y, por supuesto, los republicanos que se han dedicado a hacer una campaña más a favor de la libertad de Cuba y del pueblo cubano, y no tanto en sus negociaciones o en el palabrerío y el masacoteo con el gobierno cubano, pues que estos republicanos pues podrían darle vuelta a estas medidas y volver a activar el título 3 de la ley Helms-Burton y volver a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y demás. Pero creo que con la importancia que tienen estas medidas y con la profundidad del significado de estas medidas, no creo que se hayan tomado sin tener en cuenta este proceso de transición que hay con el equipo de Trump. No creo que se hayan llevado a cabo estas medidas sin haber ni siquiera hablado con el equipo entrante. Por tanto, es probablemente un grupo de medidas que se han discutido entre el grupo saliente y el equipo entrante y habrán estado todos de acuerdo en eso.
Yo no creo que esto haya sido una medida unilateral, que esto haya sido en la profundidad de su pensamiento, Biden sentado en su buró diciendo, lo voy a hacer, ¿por qué no? No creo que haya sido de esa manera. Por tanto, si el equipo de Donald Trump estuvo de acuerdo con estas medidas, si se les comunicó y no hubo ninguna manifestación en contra, quiero decir, alguna declaración en contra, probablemente el equipo entrante esté justificando también estas medidas con el pensamiento, por supuesto, de que la actitud cubana sería más decente, más digna. Ni siquiera han aceptado que ha habido negociaciones al respecto. Las declaraciones de los representantes cubanos han sido simplemente dar la noticia de que por su propia cuenta el gobierno americano ha tomado estas decisiones. Hipócritas de mierda, que ni siquiera pueden pararse frente a su gente y decirles las cosas como son. Gentuza, basura maloliente, comunista de medias con hueco. Mi criterio es que no se le va a dar vuelta atrás, es que no va a pasar nada respecto a estas medidas, es que podrá haber otras sanciones, es que podrá haber otras medidas, pero respecto a estas, a Cuba, dentro de esta lista de patrocinadores del terrorismo o el título 3 de la ley Helms-Burton, no va a pasar absolutamente nada. Respecto a la tercera medida, lo único que vamos a ver es a un secuestrador ahora con más dinero y más herramientas para seguir secuestrando. ¿Por qué? Porque ahora las entidades que tenían prohibidas determinadas transacciones internacionalmente, ahora van a poder negociar, abrir cuentas, realizar esas transacciones y por tanto el dinero va a llegar de forma más fácil a las manos del secuestrador, quien podrá evidentemente tener más recursos para seguir secuestrando. El abusador ahora estará mejor alimentado para seguir abusando de su propia familia. Ahora que venga un comunista, uno solo, a negarnos que fue el imperio el que tuvo que intervenir por nuestra gente. Que venga un solo pedazo deforme de comunista a decirnos que no fue el gobierno americano el que logró la libertad de ese grupo de muchachos. Que venga un solo comunista a negarnos la realidad.